libertad. Dios te ha dado remisión, te ha librado del pecado. Su trono Él lo dejó, en una cruz Él murió, para darle vida al mundo. Dale gloria sin dudar, exalta su majestad. Canta al Dios omnipotente, dale gloria sin dudar. Deja tu pasado atrás, sal de esa vanidad que el mundo te ofrece. Él no te avergonzará si le buscas de verdad. Su presencia sentirás. Dale gloria sin dudar, exalta su majestad. Canta al Dios omnipotente, dale gloria sin dudar. Dale gloria, dale gloria, dale gloria sin dudar. Dale gloria, dale gloria, dale gloria sin dudar. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Alábale, Él es grande, Él es digno. Los que confían en el Señor, son como el monte de Sión. Nada los puede remover. Estamos sujetos al fuerte de Israel. Jesús es roca, Jesús es roca, Jesús es Dios. Él es mi dulce Salvador. Jesús es roca, Jesús es roca, Jesús es Dios. Él es que inspira mi canción. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Alábale, alabarán, oh Señor, todos los reyes, sí Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es perfecto en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es perfecto en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Alábale, porque han oído los dichos de tu boca y contarán de los caminos del Señor. Clama a Dios con alegría, sí, canta la gloria de su nombre. Porque Jesús es mi razón de ser, porque Jesús es mi razón de ser. Cuán asombrosas son sus obras. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Porque Él es la razón de ser, porque Él es la razón de ser. Exáltalo, hermano, tú que estás a mi lado.
ser, porque Jesús es mi razón de ser. Cuán asombrosas son sus obras. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él es la razón de ser, porque Él es la razón de ser. Exáltalo, hermano, tú que estás a mi lado, exáltalo con gozo, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso. ¿Quién dijo que no habría victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Así como Abraham salió de entre su gente, así como Moisés levantó la serpiente, así como Enoc fue traspasado al cielo, seremos levantados a las bodas del Cordero. Seremos levantados a las bodas del Cordero. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder. Su nombre es Jesús, es Jesús. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. ¿Y cómo es Él? Es fuerte como el viento. Su gloria es como el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Es fuerte como el viento. Muy fuerte. Su gloria es como el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Omnipotente. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú, mi gran Jesús, eres tú, mi gran Jesús. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú, mi gran Jesús, eres tú, mi gran Jesús. el que habita Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Omnipotente. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú, mi gran Jesús, eres tú, mi gran Jesús. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú, mi gran Jesús, eres tú, mi gran Jesús. Quien vive y a su nombre. Él es fiel y verdadero. Vamos a ir a Lucas 14. Lucas 14. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer el 14 desde el versículo 15. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado.
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Acá vemos que Jesús, como dice el comienzo del capítulo 14:1, aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa a un gobernante que era fariseo, esto le acechaban. Jesús se sentó a comer en casa a un gobernante que era fariseo, y nos dice ahí en el versículo 15 que uno que estaba sentado a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Una acción tal, así como a veces estamos reunidos y hablamos de una bienaventuranza, de algo bueno. Decimos: oye, qué bueno sería esto. Y así estaba aquel diciendo: bienaventurado es que esté allá en el reino de los cielos, porque tristemente se tiene un pensar del cielo como que, bueno, allá vamos a estar todos después que muramos y vamos a hacer aquí lo que nos da la gana y allá vamos a estar todos, total. Y como algo que, bueno, que viene después de la muerte. Pero lo que él estaba preguntando, Jesús le mostró que no era cualquier cosa. Porque aunque él estaba diciendo bienaventurado, él lo dijo delante del maestro. O sea, que en sí él con su expresión lo que estaba era haciéndole una pregunta al Señor, para que él le diese una respuesta conforme a aquello que él decía. Y Jesús le da la parábola de los convidados. Y esa parábola iba expresamente en contra de ellos. ¿Por qué? Porque él habla de que el Señor iba a hacer las bodas y empezó a llamar a los convidados. Y cuando él los llamó, todos se excusaron, cada cual haciendo lo que quería hacer. Dio su excusa. Pero ninguno fueron a la cena. Jesús dice que el Padre enojado envió a su siervo y les dijo: vayan por los caminos, por todos esos caminos escondidos y tráiganme a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y que se llene de mi casa. Y es tremendo porque los siervos vienen y dicen: Señor, hemos hecho así, pero aún queda lugar. Vayan y tráiganme y que se llene mi casa, porque estos no probarán mi cena. Yo le estaba hablando a estos hombres que, como dice en el capítulo 7 del versículo 14, Jesús, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Ellos, sin darse cuenta, ellos estaban allí como convidados, como Jesús refería en su parábola. Ellos estaban ahí como convidados, pero ellos escogían los primeros asientos. O sea, ellos estaban viendo su situación actual, lo que pasaban en el tiempo y buscando de obtener lo mejor, tratando de excusarse para lo que en realidad había sido llamados por Dios. Porque el reino de Dios no consiste en aquello que vamos a ver en el cielo. Jesús vino para que viniese el reino de Dios en medio de nosotros. A eso vino Jesús. Y los que estamos en el reino del Hijo somos los que vamos a estar en el reino del Padre. Somos los que vamos a estar. Los que vivamos en el reino del Hijo somos los que vamos a estar en el reino del Padre. Por ende, los que van a estar en el cielo son aquellos que vivan en el reino, los que entren al reino. Por eso Jesús habló de una puerta, que angosta es la puerta que nos lleva a la salvación, que conduce a la vida, y pocos la hallan. Pero muy ancha es la que lleva a la perdición y muchos andan por allí, dice Jesús. Tremenda el contraste que hace Jesús entre una y otra cosa. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos
es algo que alcanzamos. Alcanzamos con nuestra fe, pero una fe que tiene obras. Ellos no podían alcanzar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque allí se dio una situación que está hablando Jesús. Dice en el versículo 2 del capítulo 14, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Después lo reprende y les dice a cada uno, si el burro de ustedes cae en un hueco y es día de reposo, ustedes lo sacan. Si el asno, también lo sacan. No iba a sanar yo a este hombre. Porque ellos se preocupaban más por lo que era de ellos y con sus reglas buscaban lo que era de ellos, no buscaban lo que era de Dios. Qué importante cuando entendemos que el reino de los cielos busca el bienestar común, el bienestar de todos. Por eso la palabra reprende de una manera eficaz, a veces parece ser dura, como dice ella, que es cortante como toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque ella busca el bien común, el bien del cuerpo, de la iglesia, de su casa. Por eso ella va traspasando. Por eso Dios le dio a Israel órdenes específicas. Dios le dijo a Israel, miren, ustedes irán contra esos pueblos, lo desposeerán porque yo estoy con ustedes para darle la victoria. Pero no dejen vivo a ninguno. Todo, pásenlo por la espada. ¿Por qué? Porque Dios buscaba el bien común. Algunos por ignorancia se expresan mal del Señor en el Antiguo Pacto diciendo que son dos dioses distintos. El del Nuevo Testamento es más bueno que el del Antiguo Pacto. Son afirmaciones de algunas personas, pero es el mismo Dios. Lo que pasa es que el no entenderlo, como Él obraba, hace que se den esas expresiones sobre Él. Cuando el Antiguo Pacto Él buscaba era de unificar a su pueblo para hacerlo crecer y tener una tierra que viviese en armonía y con reposo. El no haberse dado así es lo que tenemos hoy día. Una tierra que va al exterminio. Ya está pronta a desaparecer. Al exterminio va el mundo. ¿Por qué? Porque se tendió a lo malo tanto que ya lo malo se le dice bueno. Ya lo malo no es tan malo. Sí, Jesús le decía a ellos que ellos estaban pensando en el reino de los cielos, pero resulta que ya ellos habían sido llamados al reino de Dios. Y ahí estaba el rey. Y ellos no querían darle la honra al rey que el rey tenía. Mi pregunta es, ¿qué honra le damos nosotros al rey? Porque cuando nosotros somos personas que estamos en el reino, somos súbditos. Y los súbditos hacen lo que el rey dice. Eso hacen los súbditos. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, si vamos al libro de Hechos, nosotros tuvimos este texto el martes pasado. Vamos a ir al versículo 17, Hechos 20, 17. Hechos 20, 17. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acá vemos al apóstol Pablo despidiéndose en Mileto. Y vemos algo característico de este apóstol, su ímpetu para ir a hacer las cosas del Señor. Se despide de ellos amonestándole. No se despide, ay, nos vemos mañana, no. Amonestándole y diciéndoles que estén pilas, mosca, trabajando y preocupándose por las almas. ¿Por qué? Porque el día y noche por 3 años les predicó y con muchas lágrimas los amonestó. Él no estuvo jugando, el Espíritu Santo le declaraba a él las cosas que le iban a venir y las persecuciones. Y él decía, yo no hago caso de eso ni estimo preciosa mi vida. Tremendo lo que decía el apóstol Pablo, con tal acabe mi carrera. El problema de este fariseo era precisamente que eran contrarios a lo que era Pablo, porque ellos estimaban mucho su vida. Y ese es el problema de muchos, que estiman mucho lo que hacen, sus proyectos y sus cosas. Y Jesús dice, cuando nosotros leemos allí, ese capítulo 14, pero leemos desde el versículo 25, después que el Señor le dice a ellos que no gustarán su cena a aquellos convidados, empieza el 25 diciendo Lucas 14:25, leo en el nombre de Cristo Jesús, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo creo que esto es demasiado claro. Pocos predican estos textos. Pocos hablan de estos textos. Pero esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Claramente, Jesús dice que aunque grandes multitudes iban a él, él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o sea, no lo ama menos que a mí. Notemos esta actitud del Señor. Trata de imaginarte a alguien diciéndote, si no me amas a mí más que a tu padre, no puedes aprender de mí. Eso decía el Señor. Por eso muchos lo odiaban, porque no podían entender su lenguaje. Pero precisamente eso decía el rey, porque Él es el rey. Y precisamente eso dice el rey hoy mismo. Y eso era lo que Pablo sabía. Por eso Pablo decía, yo no estimo preciosa mi vida con tal acabe con gozo, con alegría, el ministerio que recibí de mi Señor Jesús. El ministerio que Él me dio, que yo lo cumpla, lo haga. Pablo no decía, yo tengo que convertir a 300,000, tener una iglesia multitudinaria. No, Pablo decía todo lo llenado del evangelio. O sea, él hacía el trabajo, no contaba cuántos se convertían, contaba cuántos les predicaba, aún no se convirtiesen. He llenado todo del evangelio. ¿No? Ahí no habla de convertidos, habla de cuánto le había él predicado. Porque a veces no conviertes a las personas. Pero Jesús no te llamó a convertir, porque la Escritura dice que hables a ver si Él concede que se arrepientan. El que los convierte es Dios. Dice Lucas que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tu trabajo es hablar. Amén. Hablar, dar testimonio, que era lo que hacía Pablo. ¿Y por qué? Porque eso es el reino de Dios. Si somos sacerdotes, como hablamos en prédicas anteriores, el sacerdote tiene algo que presentar, interceder por el pueblo. Y su intercesión precisamente es esa. Ese testimonio que da el sacerdote de Jesús. Porque es un sacerdote para Dios, no para el pueblo, para Dios, pero intercede por el pueblo. A diferencia de estos fariseos, Pablo sí estaba bien centrado en lo que tenía que hacer. Hermano, y con tristeza vemos esto hoy, que el amor de muchos se ha enfriado porque la multiplicación de la maldad ha sido extensa y el amor de muchos se ha enfriado. O sea, el reino poco se ve, poco se ve. Cuando uno trata
de ver las actitudes del reino en los que se dicen hoy cristianos, pocos se ven con esas actitudes. Acá no ves a un apóstol Pablo diciendo, ay, qué chévere, Dios te bendiga, alabado sea el Señor. No, y no es que sean malas esas palabras. Vemos un apóstol Pablo centrado y diciendo, mira, yo sé que muchos de ustedes se levantarán y algunos de ustedes hablarán cosas perversas para atraer después de ustedes discípulos, después que yo parta. ¿Por qué después que Pablo partiese? ¿Por qué no cuando Pablo estaba allí? Porque sabían que Pablo con la palabra los iba a callar. Y esa es la diferencia. Porque cuando somos personas del reino, la palabra del Señor está con nosotros. Porque si somos súbditos del Rey, Dios nos da el Espíritu por en medida. No, Señor, el que Dios envía, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios habla. Y eso es el reino. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Pablo a los romanos. Justicia, paz y gozo. Vamos a ir allá a Romanos 14. Romanos 14. Al versículo 17. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Nota esto, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Allí está primeramente justicia, porque esto es precisamente lo que le estoy diciendo, esa justicia que se revela por fe y para fe, esa justicia que va en la palabra, que por medio de la palabra viene la fe, por fe y para fe. Esa justicia que nosotros anunciamos, que es la justicia del reino. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué se nos enseña? La justicia de Dios. ¿Qué se nos imparte? La justicia de Dios. ¿En qué se nos está introduciendo? En la justicia de Dios. ¿Y para qué Dios nos introduce allí? ¿Para qué se nos enseña eso? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero no hace su énfasis en lo terrenal, porque la bendición no comienza en lo terrenal. Porque nota que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo. Hay personas que tienen cosas materiales, pero no tienen paz y tampoco tienen gozo. Por ende, no están en el reino. Entonces, Dios te imparte tu justicia, pero en esa parte de esa justicia en ti produce paz y parte produce gozo. Amén. O sea, todo eso viene allí a partir de la justicia. O sea, Dios te imparte su justicia para que al estar tú allí tengas vida. Y esa vida te dé justicia, te dé paz y te dé gozo. Que esa vida haga que tú estés siempre con un gozo, con una tranquilidad, porque Dios está contigo. Porque ¿qué es lo que hace que el creyente esté seguro? Mira que aquel decía, bienaventurado el que coma en el reino de Dios pan. Y qué absurdo era lo que él decía cuando vemos la respuesta que el Señor da. O sea, el Señor le estaba diciendo, tú has sido convidado y no has respondido porque tú eres de los que estás buscando aquí los primeros asientos para acomodarte y te estás olvidando de lo más importante. Que el rey ya ha llamado, el rey ya ha mandado y ha dicho que quieren que coman su cena, que participen de pan, pero dignamente, como dice Pablo a los Corintios, dignamente hay que participar del pan, porque el pan es el cuerpo de Cristo. El pan es el cuerpo de Cristo. Yo estaba esperando comer el pan allá y allí estaba presente el pan que era Cristo. Ellos querían comerlo arriba, no sabían lo importante de lo que estaba allí. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban centradas en lo que tenían, en las cosas materiales. Por ende no podían ver más allá y saber lo que Jesús quería. Porque ¿qué es lo que mueve al reino? Lo que el rey quiere, hermano. ¿Qué es lo que hace súbditos leales al reino? Súbditos leales. Personas que están pendientes, que les importa lo que Jesús quiere hacer.
Nota la respuesta de Pablo. El Espíritu Santo por todas partes, Él me da testimonio y me va diciendo cosas que me vienen y que me van a pasar. Pero yo no hago caso de eso, ni estimo preciosa mi vida. Con tal acabe mi carrera, el ministerio que recibí del Señor. O sea, Pablo está claro en lo que el rey quiere. Él está claro. Nosotros vemos en la vida de Pablo, los que han leído el libro de los Hechos, vemos que Pablo en una ocasión, estando él preso, los judíos acechaban a Pablo y Dios le apareció y le dijo, no temas, Pablo, porque tú tienes que dar testimonio mío allá. Y vas a dar testimonio delante de reyes, delante de soldados, tú vas a dar testimonio de mí, es necesario. Ya Pablo se le metió eso en la mente y Pablo apeló a César. Cuando lo acecharon, él apeló a César. O sea, Pablo dijo, yo voy a Roma, porque ya él sabía que Dios quería que él estuviese en Roma. ¿Por qué hago mención a esto? Porque cuando se reúnen dos reyes, que era Festo y Aquila, vemos que en estos dos reyes, ellos empezaron a discutir sobre por qué Pablo estaba preso. Y uno le dice al otro, este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César. Entonces, vemos que el apelar a César impidió hasta su libertad. Qué tremendo hombre este Pablo. O sea, creía tanto en lo que Dios le decía por los profetas que su vida la movía por la fe, por la profecía, no por lo que estaba viviendo. Vamos a ver qué Dios hace para yo moverme. No, era la fe lo que lo llevaba. Dios dijo que tenía que dar testimonio allá. Él era una visión, un sueño. Él pudo haber dicho, bueno, a lo mejor esto no es del Señor, pero no, su fe lo movía y apeló a César. Él dijo, bueno, yo voy para allá, porque esto es lo que quiere el Señor de mí, porque quería hacer lo que el rey quería. Y esta es la diferencia. Muchas veces estamos buscando más nuestras cosas, preocupados por qué vamos a hacer, qué vamos a tener, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer mañana, pasado, ignorando que Jesús nos ha dejado enseñanza y nos ha dicho, todos los días traen su mal. No se preocupen por el día de mañana porque el Padre sabe sus necesidades. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué buscamos nosotros? El reino de Dios y su justicia. No es que estamos por ahí buscando dónde estará el reino de Dios. No, buscamos estar en el reino de Dios y en su justicia. Amén. Y son cosas, hermano. Qué importante cuando nosotros entendemos cuál es nuestro llamado. Porque no vamos a ser necios. A veces estamos allí, bueno, Señor, dime en qué me vas a usar. Si Dios te habla, te va a decir en absolutamente nada, porque no te mueves a hacer nada. Pero si tú cada día estás sirviéndolo en lo que sea, porque yo he dado mi testimonio muchas veces, Dios no me dijo a mí, mire, yo servía sin que nadie me mandara. Porque para servir a Cristo nadie nos tiene que mandar. Hay tantas maneras de servir al Señor. Solo aquel que tiene un corazón de fe lo hace. Y es al que Dios usa, hermano. Y es al que Dios le dice amado, es al que Dios levanta y lo lleva, lo dirige. Y pone su corazón, sus deseos, sus ideas. Porque ¿qué era lo que había en Pablo? Los deseos de Cristo, las ideas de Cristo. Tengo que ir por los gentiles, decía Jesús. Tengo que predicar y llenarlo todo el evangelio. Decía Jesús, no Pablo. Por eso Pablo lo hacía. Y esa es la diferencia. Nosotros hacemos la diferencia con nuestro querer. Con nuestro querer, con el deseo de hacer las cosas. Pero ¿cómo vamos a hacer algo en lo que no nos aplicamos? No es un secreto para nadie que si tú estás haciendo algo por un tiempo, lo aprendes. Y si lo dejas de hacer un tiempo, tiendes a olvidarlo. Sí. Igualmente en las cosas del Señor. Si tú te estancas, hermano, usted nunca va a arrancar. Pero si usted despierta y se espabila y arranca, usted va a ir rodando. La velocidad depende de cuánto usted quiera correr, de cuánto usted quiera ir, cuántas ganas tenga de hacer las cosas.
cuánto deseo tenga de hacerlo. Porque allí está el detalle. Mire, hemos nacido en una generación que el apóstol Pablo le habló a Timoteo que era donde vendrían hombres amadores de sí mismos. Nos tocó nacer en esta generación. Nos tocó nacer en esta generación. ¿Y sabes qué dice Pablo de esta generación? Que es un tiempo peligroso. ¿Y por qué peligroso? Porque según lo que Jesús le dice al ciego que sana y le dice que no entre más en la aldea, lo que Jesús le está enseñando era que la aldea lo contaminaba. No consiste, y estas cosas nos enseñan, mire, el evangelio no es cualquier cosa, hermano. Cuando nosotros vemos acá en Lucas 14, donde estábamos leyendo, en el versículo 7, mira lo que dice el Espíritu Santo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: ¿quién observaba lo que estaban haciendo? ¿Quién lo observaba? Jesús. Observaba. Y si ustedes se ponen a ver los evangelios, Jesús observaba y hablaba. Jesús le preguntaba y le hacía parábolas para decirle lo que había en sus corazones. Así era Jesús. Así es Jesús. No cambia. Por eso es que algunos, ay, esto es conmigo. Claro que es con usted. ¿Con quién más va a ser? Si el Señor está observando lo que usted hace. Él le observa a cada instante. Él mira lo que hay en su corazón y habla. Porque Él es Dios. Créalo que Él es Dios. Tenemos una idea errada a veces de lo que es el reino. El reino es espiritual. Y Dios nos hace entrar. Porque a veces pensamos que cuando Dios reprende, corrige, es lo que nos está metiendo. Porque dice allí que el Señor le dice a sus siervos: fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Que se llene mi casa. Y es una cuestión impresionante que Dios te esté forzando a salvarte. Pero así es. Así es. Porque si es por nosotros nos vamos para el infierno. Y contentos hasta que estemos allá. Ahí se va a acabar la alegría. Porque una mente como la que tenemos es una mente terca. Necesitamos a Cristo, la mente de Cristo, para entender las cosas. Dios nos ha llamado a esto. Él observaba y miraba. Y de acuerdo a lo que Él miraba, les hablaba. Les hablaba, veía lo que había en su corazón y les decía. Porque Él es el Rey. Y donde está el Rey, está el reino. Sí, vemos allí que grandes multitudes lo seguían a Él. Pero Él les dijo: el que quiera seguirme y no ama a su padre menos que a mí, a su madre menos que a mí, a sus hijos menos que a mí, no puede aprender de mí. Y no puede decir, estoy sin ejemplo. No. Porque en una ocasión fueron al Señor y le dijeron: mira, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor volteó, después de escuchar a aquel que le traía el mensaje, volteó y miró a todos sus discípulos. Y los señaló y dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Tremendo nuestro Señor. O sea, lo que yo predico, yo lo hago, decía Jesús. Yo no predico y no hago. Yo lo que predico, lo hago. Por eso lo perseguían. Por eso en una ocasión sus mismos hermanos y su madre, María, decían: Él está fuera de sí. Está fuera de sí. Tremendo. Su madre y sus hermanos decían: está loco. Porque no podían entender que Él era el Rey. Él estaba en el reino. Él no vino a jugar o a establecer una comunión con nosotros. Él vino a imponer lo que Él es, porque Él es Dios. Y lo más tremendo es que su imposición no viene de manera arbitraria, no viene con guerra, no viene con una imposición de poder, que bien puede hacerlo, porque Él es Dios. Y se lo dijo a Pilato: bien puedo hacerlo, bien puedo pedir legiones de ángeles y en un momento ya estaré libre acá. Podía hacerlo. Pero su voluntad era librarnos de la justicia que Él tiene. Él es justo. Él podía hacerlo, pero Él no obra así. Él no se niega a sí mismo. Él es un Dios justo. Nos libró en justicia. Nos rescató en justicia. Y qué importante entender esto.
Porque nosotros deberíamos hacernos una pregunta cada día, hermano. ¿Estoy siendo justo delante de Dios? Es la pregunta que deberíamos hacernos. O sea, con mi trabajo, con lo que hago, el tiempo que le ocupo, cómo lo sirvo, ¿estoy siendo justo con Dios? Y esto no lo vas a hacer imponiendo tus reglas. Cuando tú te hagas esta pregunta, mira a la cruz. Mira a la cruz. Y cuando veas a Cristo muriendo en la cruz por ti, allí tienes la otra parte para que puedas hacer la regla. Y preguntarte ahí, ¿estoy siendo justo con Dios? ¿Estoy haciendo para Dios? ¿Estoy obrando para Dios? Porque es por fe. El problema es que el que no tiene fe está como Tomás. Si no veo, no creo. Si yo no veo, no creo. Si yo no meto las manos y toco y veo los huecos, no creeré. Vaya incrédulo. Hay muchos así. Yo voy a esperar y cuando ven que medio se mueve el Señor, ahí están como desesperados. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y no está hablando, porque es lo que se está enseñando hoy. Jesús no les estaba hablando, ay, porque ellos son los que irán al cielo. No, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes eran? Pedro, el día de Pentecostés, recibió el Espíritu Santo y comenzó a andar en el reino de los cielos. Bartolomé, Natanael, todos sus apóstoles, sus discípulos, comenzaron a vivir el reino. ¿Por qué? Porque ellos creyeron sin ver. Por eso se quedaron allí y esperaron. Y después el Señor les dijo, esperen allá, y allí esperaron hasta que vino el reino a ellos. Y entraron al reino. Por eso Juan escribe en el Apocalipsis y dice, copartícipe vuestro en el reino y en la paciencia y en la tribulación de Jesucristo. Tremendo el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque él estaba en el reino. Pero él no esperó a ver para él ir al reino. No, porque cuando Jesús venga, él va a tomar de su reino. Él no va a ir y va a decir, bueno, vamos a ir a buscar para allá. No, él va a tomar de su reino. De su reino, porque incluso él sacará de su reino a los que sirven de tropiezo. Y esto no habla de que estén viviendo el reino, que están allí en los lugares donde está gente del reino. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros a ser entendidos y a comprender que fuimos convidados. El convidado no es el que entra al reino. El convidado es el que atiende la invitación. La atiende, porque esa es la parábola. El convidado no es el que se excusa. No, hermano, yo no porque tuve que hacer esto. Tú eres de los que te excusas. Los que nunca tienen tiempo, los que tienen que hacer algo, los que algo les pasó. Cuando somos convidados, sabemos que Jesús pide de nosotros. ¿Qué pide Jesús? Jesús de nosotros. Jesús dice, el que me sirviere estará donde yo esté. Jesús vino y murió para que el que viva, viva para aquel que murió y volvió a vivir por ellos. ¿Cómo usted vive para Cristo? Mi pregunta. ¿Cómo vive para Cristo? ¿Leyendo la palabra? Si es solo eso, vive para usted mismo, sea paciente usted mismo. Vive para orar, vive para usted mismo, sea paciente usted mismo. Vive para ayunar, vive para usted mismo, sea paciente usted mismo. Vive para hacer vigilia, vive para usted mismo, sea paciente usted mismo. ¿Son cosas necesarias? Rotundamente sí. Pero si son solo ellas, vive para usted mismo. Mientras no entre el servicio, usted vive para usted mismo. Cuando usted sirve, usted empieza a vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuando va a juzgar a las naciones, vamos a ir a Mateo 25, dice el Señor, Mateo 25, vamos a ir al versículo 31. Mateo 25, 31. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Cuando lo servimos a Él, allí está. Hay muchas maneras de servir a Cristo, pero créalo, siempre se va a desprender de lo que hago solo para mí. Cuando sirvo, hago para otros. Yo leo las Escrituras, aprendo del Señor, recibo del Señor. No piensen que yo solamente recibo revelación cuando predico, no. Cuando leo la palabra y pienso que todos los cristianos ha de ser así porque es lo que la palabra enseña. Pablo dice: si a alguno le he revelado algo, quédese allí sentado y después cuéntelo. O sea, Dios revela a su pueblo, a su iglesia. Los que no le revela es porque tienen el velo puesto, dice Pablo, que cuando se conviertan, el Señor se les quitará el velo. O sea, Él revela a todo cristiano. Pero de mi parte yo puedo decir: mira, yo cuando leo la Escritura, Dios me revela. Me escudriño y me lleno yo. Me lleno, o sea, me apaciento yo. Me apaciento yo. ¿Y es malo apacentarse? No. Eso es un devocional del creyente, ni necesita hacerlo. Pero cuando yo vengo y me paro acá y empiezo a darle el mensaje a ustedes, ya yo no me estoy apacentando yo. Ahora los estoy sirviendo a ustedes. Y eso es servir. Por lo menos en esta área. No me limito a esta área. Pablo no se limitaba a ningún área. En todo quería estar Pablo trabajando, porque así es el creyente. Así es el creyente. Yo soy de los que piensan que en las iglesias los creyentes han de saber cada área, han de estar empapados de cada área. Pero solo un creyente puede hacer aquello, porque un creyente es el que se involucra. Un creyente es el que Cristo le da visión. Cuando alguien está en el reino, tiene visión. Y no estoy hablando como los falsos profetas, ni me malinterpreten. Estoy hablando visión en el sentido de que alguien, cuando está influenciado por Jesús, mira por qué Jesús hace las cosas. Y no ve las cosas en su sentido natural, sino en lo que va a hacer según lo que Jesús dice. O sea, va más allá. Y dice: yo hago esto ahora, pero yo lo veo así, yo lo miro así, por ende puede correr. ¿Por qué alguien no corre a veces tras las promesas de Dios? Sencillamente porque no puede mirar, no tiene visión. Yo he puesto el ejemplo con las cosas que se hicieron allí y otras cosas que se han hecho. Yo he visto en muchos esa falta de fe. Claro, después que lo ven hecho, ya ellos sabían y ellos estaban empapados de todo, pero yo sé que no era así. Porque no tenían esa visión, ese deseo de ir por aquello, porque no podían mirar aquello. No podían mirarlo. Y si no puedes mirarlo, no puedes ir tras aquello que no puedes mirar. ¿Qué puede hacerte mirar algo? Alguno pudiera decir: bueno, es que necesito un poder especial. No. La fe es la que te hace mirar algo. La fe. La fe es la que te puede llevar a mirar las cosas. Es la fe la que puede decirte que hay algo más adelante que tú necesitas hacer, que necesitas recibir. Es la fe que hace eso.
Porque a veces cuando pensamos en el reino, como tenemos un concepto de lo que es un reino, de acuerdo a lo que tradicionalmente hemos aprendido o visto en películas y todas esas cosas, enfocamos hacia allá. Pero Jesús dice que su reino no es así. En su reino no hay ese enseñoreo como hay en las naciones. En su reino, el que es más grande, dice Jesús, es el que se pone atrás y sirve a los demás, es el que más trabaja, ese es el que es reconocido, dice Jesús, porque él le decía a sus discípulos, ¿quién es el que sirve en medio de ustedes? ¿Quién es el mayor? Le dijo Jesús, esta fue la primera pregunta. Y ellos le dijeron, oye, Señor, obviamente tú. Y Jesús le dijo, bueno, yo estoy entre ustedes como el que sirve, como el que sirve. ¿Sí? Como si yo soy creyente no voy a servir. Imposible, hermano. Cuando yo no lo hago es porque estoy diciendo que soy un incrédulo. Porque mi maestro Jesús, mi pastor Jesucristo, mi Salvador, mi Dios, Él vino a servir. Él vino a servir, y si yo soy aprendiz de Él, soy alumno de Él, soy discípulo de Él, yo tengo que saber servir. Imposible que no sea así. Si yo vengo a la iglesia, tengo que entender que ese servicio tiene que entrar a mi vida. ¿Cómo va a entrar? Por el oído. Yo hablé días atrás, el Señor cada vez que había el mensaje a la iglesia, que hablaba el mensaje a la iglesia, le decía al que venciere, pero al finalizar decía, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les decía, al final de cada mensaje a cada iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante escuchar. Porque la fe viene al escuchar. Y si por algo Jesús reprendía, era el que no escuchaba. Porque eso eran reprensiones del Señor. Cuando Lucas decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Me imagino al Señor observándolos, ahí pendiente de lo que él iba a hacer, a ver si convertía las piedras en pan, buscando obtener algo, cualquier cosa del maestro. Y no estaban pendientes de lo que él estaba hablando, que era lo más importante. Porque él les decía a ellos, el Padre les da el verdadero pan del cielo, que era él, la palabra, lo más importante. No hay nada más importante en tu vida que la palabra, lo he dicho. La oración nunca va a tener el lugar que tiene la palabra. Ojo, no estoy diciendo que la oración no sea importante, es muy importante, pero más importante es la palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra, el logos, es Jesús. Tú no puedes tener como más importante un medio que en sí el destino. La oración es el medio para comunicarte con aquel que es la palabra. Es un medio para hablar con él, que es la palabra. Por ende, la palabra siempre va a ser más importante. Y la palabra dice él que es espíritu y es vida. A veces queremos orar, pero no tenemos comunión con él en la palabra, no escuchamos los mensajes. Nuestra oración desfallece y mengua, porque necesitamos aquello. A veces leemos mucho la Escritura y eso es bueno, pero no estamos pendientes de lo que él nos está diciendo en los mensajes. Lo obviamos, nos distraemos, no nos centramos en lo que él nos está diciendo y en la oración menguamos y caemos, porque es importante la palabra. La palabra es la que nos fortalece, por ende dice que el fundamento es Cristo, la palabra, es el fundamento. Tú no puedes hacer una casa sin fundamento, el fundamento es lo más importante. Tú no puedes ir al reino sin el rey, en el reino hay un rey y el rey es la palabra. Vaya que hay que ser inteligente para mirar lo que Dios nos enseña y buscar lo que Dios nos enseña para poder aprender y crecer. Porque la idea es crecer, no es matricular. A veces matriculamos, pero no llegamos, nos quedamos en el camino y no es la idea. El que matricula para hacer cualquier cosa lo hace con la finalidad de terminar aquello para lo cual matricula. Si usted ha creído a Jesús, usted quiere alcanzar el final de esa fe, que es la salvación de su alma. Eso es lo que enseña la palabra.
¿Y por qué dice que la salvación del alma es el final de la fe? Porque la fe va a ser quebrantada, va a ser golpeada, va a ser tratada de destruir, de derribar, porque Él vino a robar, a matar y a destruir, dice Jesús. Él vino a robar, a matar y a destruir. Él con minúscula, el diablo, vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos la vida y dárnosla en abundancia. ¿Cómo nos las da? Con la fe. ¿Qué va a robar el enemigo? Nuestra fe. A veces estamos centrados en las cosas materiales y el enemigo nos está robando la fe. Que no nos robe nuestra fe. Porque cuando vienen las pruebas, ¿sabes qué vamos a necesitar? Fe. Fe. Porque cuando alguien cae en las pruebas es porque le faltó fe. Le faltó fe. Por eso cuando Jesús anuncia a Pedro que le vendía un zarandeo, Jesús le dice a Pedro: no temas, Pedro, que yo he rogado que tu fe no falte. ¿Qué era lo que iba a mantener a Pedro? La fe. ¿Y lo iba a mantener en qué? Firme en el fundamento que es Cristo. Que es Cristo. Y eso necesitamos, hermano. Porque mira qué tremendo. A veces hablamos las cosas y recientemente la hablamos y volvemos a orar de la misma manera. A veces se nos están diciendo las cosas y nos agarran en el acto con la gallina en la mano robándola y decimos que no nos la estamos robando. No, yo no me la estoy robando y la tenemos espescuezada en las manos. Y es algo insólito, pero es una realidad en el ser humano. Por eso dicen que el ser humano es el único animal que se da 2 veces con la misma piedra. Tercos para entender. Vaya que necesitamos a Cristo. Lo necesitamos y Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso preparó un reino donde el rey nos influencia, donde el rey nos dirige y nos lleva ¿a qué? A su justicia. Porque al tener justicia Él nos bendice, porque Él está atento al camino del justo. Esa es su palabra. Él está pendiente de la oración del justo. Esa es su palabra. Por eso nos hace entrar en su justicia. Para estar pendiente de nuestra oración, para mirar nuestro camino, para bendecirnos. Por eso nos hace entrar en su justicia. Por eso le dice a Israel, te dice tener hambre, te dice tener sed para la postre, para después hacerte bien. Por eso dice el apóstol a los hebreos que Él nos disciplina, y aunque esa disciplina cause tristeza y dolor, pero después dice el apóstol a los hebreos, da un fruto apacible de justicia. ¿De qué? De justicia en aquellos que han sido ejercitados. Vamos a ir allá, a Hebreos 12. En el versículo 11, Hebreos 12, 11. Dios es bueno y maravilloso. Él es fiel. Así es. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después da un fruto ¿de qué? De justicia. Pero lo que ella causa es tristeza, porque cuando nos disciplinan no nos sentimos con gozo, ¿o sí? Uy, qué gozoso como me reprendieron hoy. No, nadie siente gozo. Pero dice el apóstol a los hebreos que después de ella da un fruto apacible de justicia. ¿En quiénes? No en los que la recibieron simplemente, no, en los que se ejercitaron en ella. Porque yo puedo dar testimonio de muchas personas que se les disciplina, pero nunca entienden. ¿Y sabe por qué nunca entienden? Porque las disciplinas no las escuchan, no las obedecen. No las obedecen. Entonces, esa disciplina no puede operar en ellos. Tenemos que ser ejercitados. Hacer ejercicio es estar constantemente haciendo algo. Eso es un ejercicio, algo repetitivo. O sea, nosotros estar montados sobre ello. O sea, cuando esa disciplina se nos aplique, nosotros estamos montados en ella, después eso va a dar un fruto en nosotros apacible de justicia.
Y esa justicia es lo que hace que Dios nos bendiga. Porque a veces pensamos, no, yo confesé al Señor y Él me va a bendecir. No, la Biblia no enseña eso en ningún lado. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús por el Señor, tienes soteria, tienes salvación. Soteria, salud, sanidad, salvación eterna. O sea, que Jesús te va a dar salud, sanidad y lo final es la salvación eterna. Y la salud y la sanidad tienen su proceso. Los doctores para sanar a alguien no simplemente le dicen, ya pagaste la cita, te declaro sano. No. Ven acá, estos son tus síntomas, te duele esto. Bueno, el enfermo a lo mejor viene con el dolor, a lo mejor sintiéndose un poco mejor porque le dieron algo ya para mejorarse, pero ahí comienza su tratamiento. Igualmente nosotros, cuando vamos a Jesús, comienza nuestro tratamiento. El permanecer allí, bueno, nos va a dar salud, sanidad, por ende vamos a ser personas saludables, después sanas. Obviamente, en la justicia de Dios, cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Porque al tener salud y sanidad, nos vamos con Él. ¿Se ve? Eso es soteria. O sea, principalmente es tener salud y sanidad. Por eso Jesús le decía a ese hombre allí, que él había convidado, el señor de la casa había ya mandado a llamar ya para las bodas. Y muchos se estaban excusando, que no iban a probar la cena. Jesús le estaba diciendo a él que no iba a probar esa cena, porque se estaba excusando. Y cuando tú te le excusas a Jesús, tu enfermedad va a permanecer. Ahora cuando tú te acercas a Jesús, a servirlo, a obedecerlo, a aplicarte en su justicia, Jesús te va dando salud, te va sanando. Por ende, cuando Él venga, eres salvo. Y esa es la diferencia. Jesús nos aplica a lo que Él es. No podemos obtener lo que es Jesús si no queremos estar en lo que es Jesús. Él es el Salvador, Él no es el que se va a presentar y va a escoger al final de los tiempos, aquel. No, Él viene por su iglesia. Porque dice la Escritura que Él se asomará en los cielos y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. A recoger a sus escogidos. Y los recogerá desde todos los extremos de la tierra. ¿Por qué? Porque viene por su iglesia, que son personas con salud y son personas sanas. Por ende, personas salvas que van a la vida eterna. ¿Cómo nos cuesta a veces entender esos conceptos? ¿Sabes por qué, hermano? Y es lo que da tristeza a veces. A veces yo puedo dar testimonio, a veces uno no entendía algunos principios bíblicos porque no se enfrascaba uno en entenderlos. Pero cuando somos personas que escudriñamos la palabra, que somos personas que nos aplicamos, entendemos los principios bíblicos, porque el Espíritu Santo nos está soplando de acuerdo a tu intensidad con Él. De acuerdo a tu intensidad con Él, así va a ser la intensidad de Él en ti. Y esa es la diferencia. Porque a veces menguamos porque no nos estamos preocupando por el novio que es Jesús. Y viene a nuestra vida ese mengue. Y vienen las pruebas y el diablo zarandea a la persona y la derriba en medio de la prueba. Porque la persona no entendió que tenía que estar firme para ese día. Firme. Porque a veces, mira, caemos en la prueba y viene Dios y nos restaura y seguimos adelante. Entonces, nos sentimos bien porque no estamos siendo probados. Pero la prueba va a venir otra vez. ¿Por qué? Dios ilustra a un Israel que es figura de la iglesia. Lo ilustra que lo pone a rondar el desierto. Jeremías habla de nosotros y de Israel como que somos vasos en manos del alfarero. El alfarero trabaja en una rueda. Y el vaso, para ser moldeado, pasa cada vez que gira por mano del alfarero. Y el alfarero con sus manos le da forma al vaso. Esto nos muestra a nosotros que es Dios que nos hace pasar una y otra vez por las situaciones para que respondamos como Él quiere que respondamos. ¿Sí? A veces por esto vienen las mismas pruebas y volvemos a caer. Y vienen las mismas pruebas y volvemos a caer. Porque no estamos entendiendo lo que Dios está diciendo.
Por eso es que tenemos que abrir los ojos y espabilar, hermano. Abrir nuestros oídos y entender a Dios. Por eso Jeremías dice de parte del Señor: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Señor, conocer y entender que tú eres el Señor. O sea, conocer y entender que yo te sirvo. Conocer y entender que tú decides lo que va a pasar en mi vida. Conocer y entender que soy un esclavo que tú has comprado para tu propiedad. Porque eso es que Él es el Señor. ¿Se ve? Cuando conozco eso, entiendo que lo que viene a mi vida es porque el Señor lo permite. Por ende, cuando vienen las situaciones y caigo, ya tengo que tener esa habilidad para saber que si Él me restaura, la situación va a venir otra vez. Viene la vuelta del alfarero. Viene la vuelta. Y cuando venga otra vez, tú tienes que estar listo para responder ante esa situación. De una manera distinta. De una manera distinta. Y cuando respondas de una manera distinta, te vas a fortalecer. ¿Por qué? Porque de repente vas a ver que viene la vuelta otra vez, porque el alfarero va a volver a pasar la mano por allí porque él está formando ese vaso. Él está formando el vaso. Y cuando vuelva a pasar, tú vas a decir: ya yo sé lo que he de hacer, Señor. Y vas a volver a hacer hasta que el alfarero ya ve que ya tiene forma el vaso allí y baja su mano a otra parte. Porque si usted se fija en esas cosas que hace el alfarero, le está moviendo su mano de acuerdo a la parte que él quiere moldear, ¿cierto? Esa es una rueda de alfarero. Nosotros tenemos que entender eso. Para eso son las enseñanzas bíblicas. Para que nosotros entendamos a Dios, lo comprendamos. Porque no se trata de que estamos en una batalla peleando contra el diablo. No, eso nunca sucede. Nunca sucede. Te lo explico. Tú batallas contra los pensamientos que el diablo quiere meterte, sí. Tú batallas contra todos esos dardos que él tira para apagar tu fe, sí. Pero tú no tienes una lucha directa contra el diablo. ¿Por qué? Porque él puede meter pensamientos si Dios los permite. Él puede probarte si Dios lo permite. ¿Se ve? O sea que tú no estás en una lucha contra él. Él es un instrumento en las manos del Señor para formarte a ti. Y eso, desde ese punto, es muy diferente. Y lo dice Isaías: tanto el alma para destrucción y el alma para bendición son mías, dice el Señor. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque tú no tienes una lucha, porque el Señor es el que batalla por ti. Y esa es la diferencia. Pero Él batalla ¿por quién? Por los que son de Él. ¿Y quiénes son los que son de Él? Los que en su corazón le creen, le creen, le creen. Y esto es lo que hace que nosotros nos levantemos y que nos mantengamos ahí firmes en obediencia, sujetos al Señor siempre, siempre en actitud buscando su voluntad, porque de eso se trata. No se trata de yo soy una persona que no falto a la iglesia. No se trata de eso. ¿Es bueno no faltar? Claro que sí. Y mientras no falte a los servicios, vas a estar lleno de la palabra. Y lleno de la palabra es sinónimo de estar lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu vas a estar fuerte. Y lo que viene después de la llenura del Espíritu es el poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu. Y eso nos lo enseñó el Señor siendo el camino. Y Lucas 4 nos lo explica. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu y fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después volvió del desierto en el poder del Espíritu. Amén. En el poder del Espíritu. Y es lo que Jesús quiere darnos. El poder del Espíritu. Porque en el poder del Espíritu es que hacemos las cosas para Él. Es que hacemos las cosas para Él. Nota que el poder es del Espíritu. Así como la palabra, que es la espada, es del Espíritu. Y esto es importante entenderlo. Importante. Eso nos lleva a cuando vamos a escudriñar, tenemos esa actitud piadosa, esa actitud que demuestra nuestra devoción a Él y reconocerlo al escudriñar. Señor, mira, esto no es cualquier libro, esto es tu palabra. Señor, enséñame lo que quieres decir. Dios se agrada de una actitud así.
Cada vez que vas a leer, Señor, dame revelación de esto que estoy leyendo. Lee conmigo, Señor. Él se agrada de esa actitud. Porque es su espada. Amén. Es su espada. Por eso Dios no se agrada de esa gente que dice te declaro. Dios no se agrada de esa gente. Dios no se agrada de esa gente. ¿Por qué? Porque ¿quién puede declarar sino solamente Él? Cuando nosotros declaramos, que sí podemos declarar su palabra, declaramos, como estoy diciendo, su palabra, lo que es de Él. Nosotros declaramos lo que Él dice. Pero cuando usted declara su intención, lo que usted ve que puede hacer, Él no se agrada de eso. Sí. ¿Por qué? Porque el poder es de Él. El poder es de Él. Él es el que hace. Él es el Rey. Donde está el Rey está el reino. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no hay velón, no hay nada que nos tape. Vemos claramente, descubierto, vemos al Señor. Y dice Pablo en ese contexto que nosotros mirando fijamente la gloria del Señor somos transformados en la misma imagen del Señor, así como por el Espíritu del Señor. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Y qué bueno entender esto, hermano. Porque Dios nos ha llamado a estar luchando con Él. Dios nos llamó a caminar con Él. A caminar con Él. Y para caminar con Él tenemos que entender cuál es nuestro lugar en la iglesia. Cuando Dios te dé a ti, si te va a dar un ministerio, gloria a Dios, porque ya es una muestra, es un reconocimiento de Dios hacia ti. Yo entiendo que cuando el Señor le dijo a Francis que ella llevaría la ofrenda, eso fue un reconocimiento a ella y a la otra hermana. Él la estaba reconociendo. Porque cuando Dios nos da un ministerio por profecía, nos da un ministerio delegado, Dios nos está reconociendo. Pero nosotros para ser reconocidos tenemos que tener un trabajo previo. Tú no puedes ser reconocido por cualquier cosa. Dios a algunos lo reconoce y honra su fe. Honra su fe con anticipación. Pero normalmente nosotros no debemos de tener eso como una regla. Eso lo hace Dios. Por eso es que hay algunos que tienen dones por profecía y hay algunos que se le ven los dones después y se manifiestan. Dios los hace en su orden. Hay algunos que reciben el Espíritu llegando, hay otros que lo reciben a los años, otros a los días, otros a los meses. Él es Dios. Él es Dios. Él hace las cosas. Hay algunos que reciben el Espíritu Santo cuando se bautizan, otros antes de bautizarse. Él es Dios. Eso no es una regla para nosotros, pero sí es una regla servirlo. ¿Y por qué? Porque hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, nosotros hemos confesado por Señor, somos sus siervos. Y el siervo sirve al Señor. Es una regla. Sí, el trabajo previo tuyo es servirlo. ¿En qué? En todo. En todo. En todo lo que puedas, sirve al Señor. En todo lo que te venga a tu mente, así como Natán le dijo a David, David, haz todo lo que esté a tu mano porque el Señor está contigo. Esa es la mente de un creyente. Voy a hacer todo lo que está a mi mano porque el Señor está conmigo. Y créelo que el Señor va a poner personas, va a poner gente que te va a corregir, te va a dirigir y te van a guiar por el camino correcto. Por eso yo siempre he dicho esto, hay personas que nos ha tocado crecer, así como Elías. Elías era dirigido directamente por el Señor y a veces no entendemos. Jeremías también era dirigido directamente por el Señor y cuando somos personas así dirigidas por el Señor y nos toca llevar ministerios solitarios, es duro, duro. ¿Por qué? Porque no tenemos allí un tutor, un guía, un pastor que nos pueda decir, es por aquí, es por allá. Pero hay algunos que son tan necios que tienen esa bendición de tener un guía, un tutor y un pastor y no lo obedecen. No pueden caminar, no pueden andar. Qué bueno, es como aquel hijo que dice, bueno, yo no tuve mamá y papá, dale gloria a Dios que tú tienes a tu mamá y a tu papá vivo. Y hay algunos que tienen y no lo agradecen. Qué bendición. Cuando alguien nos dice, mira, esto no es así, es así. ¿Por qué? Porque mi experiencia en esta área me dice que eso está mal. ¿Se ve? Y tú puedes corregirte.
y no luchar, sino corregirte y avanzar, crecer. Y cuando puedas crecer y puedas avanzar, te vas a dar cuenta, uy, gracias al Señor por esta persona. Gracias al Señor por esta persona. Porque en el momento yo no entendía, pero fue tanto que me metieron y mire, ahora veo por qué me lo decían. Yo hoy no entiendo, yo cuando estaba chamo no entendía los sacrificios de mi mamá y de mi papá. Después que crecí los entendí. Y más cuando me tocó ser padre, empecé a ver todo lo que ellos hicieron por mí. Es así. ¿Y por qué uno lo ve? Porque la experiencia te lo demuestra. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que entendamos que con Él nosotros no vamos a esperar a pasar por las experiencias. Nosotros funcionamos con Él por la fe. La fe nos garantiza que va a ser una buena experiencia. Nota que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es que qué bueno, bienaventurado el que coma pan en el cielo. No, bienaventurado el que cree sin ver. Eso lo dijo Jesús. Porque de Él es el reino de los cielos. Ese sí es bienaventurado. Eso somos nosotros. Ay, qué bienaventurado porque qué iglesia tan grande llevo. No, bienaventurado porque el Señor dice, gloria a Dios, y yo lo creo. Bienaventurado. Esa es la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque hay una fe sólida que me enlaza, me ancla con la vida eterna, que es el final de esa fe. Me ancla con la salvación. Mi fe, lo que le creo a Dios, lo que Él dice y yo lo doy por hecho. Esa es la diferencia. Y allí es donde Dios se agradaba. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham amigo. ¿Por qué Dios dice mi amigo Abraham? Porque Abraham le creyó a Dios. Abraham no lo mira, Dios no mira a Abraham porque Abraham es padre de multitudes, no, porque eso lo hizo él. No lo mira porque él entregó a Isaac, no, porque eso lo hizo él. Dios lo mira por todo ese tiempo antes de él hacer eso. Porque a veces pensamos, no, Abraham entregó a Isaac, sí, pero Dios no lo mira por eso. Porque el que lo llevó a hacer eso fue Él. El que lo preparó para ese momento fue Él. Dios mira el tiempo que Abraham estuvo allí, creyendo, en esperanza contra esperanza, allí creyendo el patriarca, creyéndole a Dios. Quería un hijo, pero no podía tenerlo. Y ahí estaba él, ahí estaba, creyéndole a Dios. Eso era lo que le agradaba a Dios. Y Dios le decía a Abraham, de cierto te multiplicaré y te bendeciré. Cuando uno ve esa expresión de Dios, Dios agradado, te voy a bendecir, por mí mismo juro que te voy a bendecir. Y dio juramento por sí mismo, tremendo Dios. Porque dice el apóstol que él no podía jurar por uno mayor y juró por él mismo. Tremendo el Señor. ¿Por qué? Porque Él se agradó en la fe. Y eso es lo que tenemos las personas que estamos en el reino. Y por eso servimos a Cristo. Por eso hacemos las cosas de Jesús. Qué bueno, qué importante es. Necesitamos crecer. Porque a veces andamos incorrectamente, hermano. Se vamos cuando nos corrigen, entonces nos levantamos, nos ponemos rebeldes. Pero ¿cómo avanzas entonces? ¿Cómo creces si no se te corrige? Imposible. Se te tiene que corregir y tú reaccionar hacia la corrección. Entender, porque eso es la fe. Eso es la fe. Y así verá el día de mañana que esa semilla da fruto de ella propia. O sea, no es un fruto externo, no es un fruto que tú produjiste. Es un fruto que la semilla dio en ti, la palabra. Porque tú la escuchaste. Y esa es la diferencia. Por eso somos creyentes. Porque vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Porque Jesús nos dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Serán muy fuertes en la fe, andarán de aquí para allá y todo les será posible. Jesús nos dijo eso. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En qué? En su nombre. Hablarán nuevas lenguas. Si eso lo pudiera producir el ser humano, créelo que todo el mundo habla en lengua ahorita. Pero eso no lo puede producir todo ser humano.
ni lo puede producir ningún otro mediador sino Cristo Jesús, porque Él es el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego, más nadie, Jesús. Y Juan dijo, detrás de mí viene uno poderoso, que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. No soy digno ni siquiera de encorvarme en su presencia. Tremendo lo que decía Juan. Yo bautizo con agua, simplemente con agua, pero Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eso no lo podemos producir nosotros. Eso lo produce Jesús. Pero Jesús le produce eso al que le cree. Porque los que creen, dice Jesús, en mi nombre harán estas cosas. Los que creen. ¿Cuántos creen, hermano? Hagamos, pues. Porque cuando creemos, hacemos. Y hay algunos que saldrán a correr. Ay, voy a empezar a sacar demonios. No. Aprende a servir. Aprende a crecer. Para que esa semilla empiece a crecer en ti. Y esas cosas las trae Jesús. Yo te lo puedo decir. A los endemoniados Jesús te los va a traer y te los va a poner allí. Y cuando vayan a salir, tú no vas a obrar. Él te va a decir ahora. Y Él lo hace todo. Porque así es Jesús. Porque Él es el hombre fuerte. Él es el que ata al hombre fuerte. Él es el hombre más fuerte, por decirlo así. El hombre fuerte allí es el enemigo. Pues dice, ninguno puede atar al hombre fuerte. Pero por ende identificamos que el hombre más fuerte es Jesús. Amén. Porque ata al hombre fuerte. Y si Él lo ata, ya deja de ser fuerte. Amén. Porque otro más fuerte que Él lo ata, que es Jesús. ¿Qué diferencia? Todo por fe, hermano. Por fe. Por eso la justicia, la paz y el gozo es en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Por eso Dios nos corrige y nos hace entrar para llenarnos. Llenarnos. Y si nos apagamos, nos vuelve a corregir y nos vuelve a llenar. Porque esto no es un trabajo de un día, un trabajo de 2 días. Esto es un trabajo de todos los días. Tú puedes ser una persona que un día Dios te bautizó y hablaste en lengua. Hay muchos ya apartados así. Pero tú puedes ser una persona que cada día oras en lengua. Tú puedes ser una persona que un día Dios te llenó del Espíritu Santo y te sentiste, y Dios obró por medio de ti. Pero tú puedes ser una persona que Dios cada día llena del Espíritu Santo. Y eso cambia nuestro ser. Cuando vamos a hacer las cosas, las hacemos de otra manera. Y todas esas actitudes, todo ese sentido en el cual se mete nuestro cuerpo a veces y esa pereza y ese desengaño que no está con la verdad, es porque no estamos siendo llenos del Espíritu. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos porque uno más que otro debe tener un día así. Hay algunos que tienen días así todos los días sin el Espíritu. Dios nos ha llamado a vivir vidas con el Espíritu. Vidas con el Espíritu. Cada día con el Espíritu. Cada día. Por eso nos levantamos y oramos, ¿cierto? Nos levantamos y oramos porque queremos estar con el Espíritu. Nos acostamos, antes de acostarnos, oramos. Porque queremos estar con el Espíritu. Por eso leemos la palabra. Agarramos y lo que no estamos leyendo la Biblia cronológicamente, llegamos y buscamos textos o una prédica que copiamos y empezamos a escudriñarla. Y el Espíritu viene y nos empieza a traer lo que Él habló y nos trae nuevas revelaciones. Eso es lo normal que suceda. Si no sucede allí, es porque algo está pasando con usted, no con el Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No, el error no va a estar en Él nunca. Siempre va a estar en nosotros. Nosotros tenemos que buscar dónde está el error. Porque Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, recuérdate de dónde has caído y anda y haz las primeras obras. ¿Quién tenía que recordar de dónde había caído? La iglesia de los Efesios. Ojo, el Espíritu nunca te va a dejar solo en nada. Él siempre te va a ayudar. Pero te hace esa aseveración y te dice, es tu trabajo. Porque así es el Espíritu. Para que tú entiendas y no empieces a echarle la culpa a cualquiera. Empezando por Él.
Empezando por Él, porque cuando nos salen las cosas mal, el primero que le echamos la culpa es al Señor. Indirectamente, pero lo hacemos. No sé por qué esto pasó. ¿A quién estás echando la culpa? Si el que te lleva es Él. A Él. Por eso es que a veces nos pasan las cosas y vamos a orar porque no sabemos por qué pasó y Él nos dice, yo estoy contigo. Porque nos está diciendo, se me olvidó esto o pasó porque yo no supiese, confía, siga. ¿Se entiende? Siga, confíe, siga. Yo estoy contigo, siga. Qué tremendo, ¿no? Tener un Dios que nos responde así. Claramente, porque Él no necesita muchas palabras. Él no va a dar cuenta porque ya Jesús dijo, no les he dado saber ni los tiempos, ni cómo va a ser en los tiempos. Ni crono, ni cairo. Ni tiempo corrido, ni oportuno. Negativo. Ustedes solo crean. Vaya que es nuestra vida tremenda, la vida de la fe. El justo por su fe vivirá. Qué bueno escuchar la palabra, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.